patines de 4 ruedas, estas camaritas de rollo, el cubo mágico, cartuchos de Atari. De hecho, lo que sucedía en el mundo era acogido aquí, en nuestra ciudad, que también, por supuesto, tenía lo suyo. Los 80 tienen esa carga visual y emotiva que ha quedado en nuestro inconsciente colectivo mucho más que la década de los 70 y mucho más que la década de los 90. La pregunta es, ¿la década de los 80 ya se fue o todavía escuchamos el eco de su influencia hoy en el 2009? El matrimonio del príncipe Carlos y Diana, explosión del transbordador Challenger, intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, el M-19 toma el Palacio de Justicia de Bogotá, la derrota de Augusto Pinochet en un plebiscito, Rock Hudson y la epidemia del SIDA, Jimmy Swaggart y los escándalos sexuales, Clement Mendy, el rebelde desconocido, Ayrton Senna, campeón del mundo, el dopaje olímpico de Ben Johnson, Marco Van Basten, balón de oro, intento de asesinato de Ronald Reagan, el asesinato del presidente Sadat, la caída del muro de Berlín, la guerra de las Malvinas, Olimpiadas de Los Ángeles, Lech Walesa y solidaridad, asesinato de John Lennon, la guerra de las galaxias, la estación espacial Mir, Olimpiadas de Moscú, revolución sandinista, la aparición de la PC, Olimpiadas de Seúl, la música New Wave, Carlos Andrés Pérez, el Chavo del Ocho, Gorbachev presidente, Margaret Thatcher, el cometa Halley, España 82, Dallas y JR, Indiana Jones, Michael Jackson, Los Magníficos, The Clash, México 86, The Police, Madonna, Nintendo, The Cure, Rocky, Atari, Rambo, CNN, E.T. Los 80s. Los 80. 80s. Yo creo que los 80s no comienzan en el año 80. No, el 80 no, pues. La década se apertura con una transición a la democracia De los perros colgados. Los 80 están en el colegio todavía. Creo que arranca con el año del gato. Para mí Izquierda Unida. Pero yo sí pienso en Alan García. El Choclito. Michael Jackson. Rocky del Monte. Chacalongo. Sin ninguna duda, Pocho Rospigliosi también. Parece que los 80 están ahí nomás, pero es verdad, están ahí, pero han pasado un montón de cosas que yo noto diferentes, ¿no? Los años 80 son un despertar en muchos sentidos. Es una época dura, llena de sucesos difíciles, pero también de anécdotas felices. Quizás esta contradicción ha hecho que quede en el recuerdo de quienes la vivieron. Que nos lo cuenten los que gozaron y sufrieron los 80. Yo creo que la década de los 80 tiene un elemento común que le da articulación. Se pensaba que todos los problemas iban a ser solucionados, ¿no? Que venía la democracia, que iba a haber empleo, que iba a haber trabajo, que vivíamos en el mejor de los mundos. Y creo que esa expectativa y la frustración de esa expectativa marca los 80. Para mí es una década de ilusión y de muerte de la ilusión por violencia. Son los años en los que aprendimos a qué hacer en caso de una bomba. Tenías que abrir la boca, tirarte al suelo. Nunca sabías qué hacía primero, ¿no? Tirarte al suelo y abrir la boca, las dos cosas a la vez, porque te podían explotar los tímpanos si no lo hacías, ¿no? Los 80 fueron pues una época de grandes cambios para los limeños, una época de transición democrática y de nueva apertura hacia el mundo. Y como tal, nuestra ciudad era otra, y así es como la recuerdan. La Lima de aquel entonces pues ha variado, ha cambiado de edificio, a nivel arquitectónico, a nivel de costumbres, a nivel de points, ¿no? De centros de entretenimiento. De los 80 hasta ahora, Lima ha crecido hacia arriba. Pues el tránsito sí me parece que ha cambiado un montón, ¿no? De hecho que no había tanta gente, ¿no? Ciudadanos más respetuosos, menos estresados. Los chicos, la gente de mi edad era muy sana. No era tan bonita Lima, ¿eh? Lo que había.
ambulantes, por ejemplo. Por los apagones y toda esta vaina. Toque de queda, imagínate. El busing. Antes tú tomabas tu busing, yo tomaba mi busing para ir al Cine Pacífico. Cines, ¿no? Hay cines que han desaparecido. No habían ticos, no habían estas caldinas, no habían esos supermercados gigantescos, no habían combis. No habían 350.000 combis que se te cruzaban y que tenías que ir doblado y no. ¿Sabes qué otra cosa me acuerdo? Que no había nada en Lima. Me acuerdo que no había nada. Fue entonces por aquellos años que nacieron y se fortalecieron los famosos campos feriales como Polvos Azules, y en los que también los ambulantes tomaron por asalto las calles del centro de la ciudad hasta hacerla casi intransitable. La informalidad llegó a su punto álgido durante los 80s y el lugar emblemático de la informalidad era Polvos Azules, que se ubicaba originalmente en donde hoy está la Alameda Chabuca Granda. La reubicación fue un tema bastante hablado durante los 80s, pero finalmente se dio en 1997, luego del incendio de 1993. Pero antes, los ambulantes hablaron de reubicarse a una zona en el río Rímac. ¿Cómo así? Techando el río Rímac. ¿Se imaginan cómo hubiera sido eso? Estaba Polvos Azules. Era pues el lugar donde tú hacías tus pequeñas victorias, ¿no? Es decir, podías comprar cosas más baratas. Recorrer esos lugares era, pasarse horas de horas. Y de hecho ir a Polvos Azules era todo un acontecimiento también, ¿no? Sí, si uno iba a comprarse ahí sus cosméticos. Es que había una época que no había importación. Para nosotros, por lo menos, era de alguna manera, no nos preocupaba tanto en ese momento el ornato de la ciudad o, digamos, la parte sociológica del comercio ambulatorio, sino conseguir cosas, digamos, que otros no podían conseguir y después llevar a los patas y decirle, mira lo que conseguí, que son... Entonces, era como una satisfacción más personal, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en Polvos Azules, no me acuerdo ni qué, haciendo qué, y tiraron una bomba lacrimógena. Porque era pues todo, siempre estaba convulsionada la ciudad, en cualquier momento explotaba una cosa por ahí o una marcha, qué sé yo, y tiraron un gas lacrimógeno, qué horrible, qué susto tan espantoso. Pero no todo el comercio en Lima era de ambulantes y campos feriales. Por esos tiempos, también existieron grandes cadenas de almacenes, tiendas y centros comerciales que marcaron una época. Mil cosas encontrarás, lo simple y lo exigente. Camino Real abrió en diciembre de 1980, pero hay que recordar que 4 años antes había abierto Plaza San Miguel. Su debacle empezó a finales de los años 80 porque los propietarios eran más de 200 comerciantes que ocupaban las tiendas de este centro, y también porque en 1992 ocurrió un atentado terrorista. Recuerdo Camino Real, mis primeras idas al cine, mis primeros acercamientos con las chicas. Me ruborizo un poquito, perdón. ¿Te acuerdas de todas esas tiendas? Todos, tía, Escala. Me acuerdo por acá por Chacaría, Galax. Todos, tía, Escala. Galerías Persia, Camino Real. Camino Real. Escala. Donde te compraban los uniformes de colegio. Recuerdo que desde chiquita mi abuela me llevaba a Escala y a comprar sus lanas que estaban todas bonitas, ahí era llamativo, ¿no? Es que no había un gran centro comercial, o sea, sino que tú te ibas a larquear. Lo que hacíamos era venir a la Avenida del Arco también, claro, no es un centro comercial, pero la Avenida del Arco era muy comercial, había por ahí una cafetería. Entonces tú caminabas por Larco, te ibas al Parque Kennedy, te comías tus papitas fritas en la casita, llenas de grasa, no importa, riquísima, con 300 salsas ahí. En los 80s aparece el centro comercial Camino Real.
Camino Real era el sitio más importante de la vida del chibolo. Ah, bueno, Camino Real ibas a pasear además, o sea, ya no a comprar, ibas a vitrinear y... Y el vacilón era ir a ver las tiendas, a pasear a ver las tiendas y que te miren pues viendo las tiendas. Real 1, Real 2. Si me ibas al cine Real 1, Real no era nadie, nadie. ¿Quién fue el primer alcalde de Lima en la década de los 80? 1. Piero Pierantoni Cámpora. 2. Eduardo Orrego Villacorta. O 3. Antonio Brañez Loaiza. La respuesta, Piero Pierantoni Cámpora. Piero Pierantoni fue el alcalde transicional entre el gobierno militar y el democrático. Gobernó del 80 al 81. En la primera mitad de la década de los 80, hubo dos eventos que marcaron definitivamente esos tiempos. Uno de índole religiosa y el otro tirado más a lo astronómico. Nos estamos refiriendo a la primera visita del Papa Juan Pablo II y al paso fugaz del esperado cometa Halley. Yo me acuerdo del cometa Halley. ¿El cometa Halley? Tuve la intención de ir a ver, pero por supuesto no pasó nada en especial. Todo el mundo con sus espejitos y su tontería de que la sombrita, que no mires el cometa, sí, claro que sí. El cometa Halley. Claro, y el cometa Halley, varios meses todavía el cometa Halley. A mí no me hablen del cometa Halley porque yo no quiero saber nada del cometa Halley. Había una canción al respecto, sí. Jotache, habría escrito una canción de cometa Halley. Yo estaba embarazada, con 30 kilos, ¿ya? Y estábamos en un almuerzo en el Yacht Club de la Punta con mi papá, mis hermanos, mi marido y un tío. Y yo no sé, después del almuerzo y no sé qué vi, no sé qué salió, dijeron, oye, hoy día pasa el cometa Halley. Vamos a verlo hasta luna buena, no sé. Entonces dije, ustedes están mal, ¿no? No sé en qué minuto me metieron a mí en la parte de atrás de una camioneta y me pusieron así como una colchoneta y una... Ya tú vas dormida, pues no hay ningún problema. Mira, el camino es una cosa. Una cosa así. Yo tenía la barriga de la criatura hasta por acá y cuando en eso, bueno, estaciona, no sé qué, y un montón de japonesitos, pues con film, un montón de telescopios y cosas. Y estos no habían llevado pero nada ya. Y entonces, ya, que pase el cometa Halley y el cometa Halley, oye, y veo, y era un puntito. Por Dios, que era un puntito. Dije, o sea, a mí me han traído, con todo lo que estoy sufriendo, con 30 kilos de peso, embarazadísima, a ver un puntito. La verdad que el cometa Halley no dejó mucha estela acá en Lima. Lo que sí recuerdo es la voz de Iván Márquez diciendo, también viene el Halley. Pero bueno, vaya separando su sitio en el 2061 aquí en el Morro Solar, porque es la fecha del próximo arribo del cometa Halley. Falta poco. Lo que sí causó gran impacto en los limeños y peruanos en general fue la primera visita del Papa viajero Juan Pablo II a nuestro país. Corría el año 1985 y las calles ya comenzaban a llenarse del famoso Totus Tuus, mientras que los limeños esperaban con ansias la llegada del pontífice y su famoso papamóvil. Recibe el aplauso de miles de personas. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa, amigo! ¡El Perú está contigo! ¡Juan Pablo, amigo! ¡El Perú está contigo! Quiero deciros también que el Papa se siente charapa. Pero fue un acontecimiento, pues claro. Lo miré de lejos. Recuerdo a una amiga que estaba en brigadas que organizaban a la juventud para ir a escuchar al Papa, ¿no? Claro, y se pusieron a hacer como unos grafitis, unas, no sé, los artistas pusieron unas piedritas en la pared, unos murales, ahí está, qué mal hablada. Además, en mi casa queda en una zona por donde iba a pasar el Papa. Acá, en este parque,
que se llama Juan Pablo II. En una calle de la ciudad, en medio de la paz, está el taller del orfebre. La primera mitad de esta década también guardó en la memoria de los peruanos episodios deportivos como nuestra última clasificación a un mundial de fútbol. España 82, vamos Perú con esa fe de ayer. Fue sensacional. Teníamos todo un equipo de sueño, ¿no? Sí, teníamos un equipazo. Te recuerdo esa selección, ¿no? Porque ahí estaba Cueto. Una figura para mí en el fútbol importante es Cueto. Bueno, había quedado todavía algunos de los de México 70, porque teníamos todavía Cueto, teníamos todavía Velázquez, teníamos todavía Cubillas. Tim era para los que no sepan, era el entrenador de la selección, que fue un brasileño que la comisión, esa estupenda comisión seleccionadora que tuvimos, fue a buscar y a rescatar en Brasil, porque a él ya lo habían como descartado. Pero había La Rosa, había Oblitas, había gente, había Barbadillo. Cambia juego largo hacia la izquierda, Chumpitaz para Juan Carlos Oblitas. Lindo el centro. Sin ninguna duda fue impresionante el gol de La Rosa a Uruguay, el segundo gol de Perú a Uruguay de Uribe, y una victoria en Montevideo que fue lógicamente histórica porque creo que esa ha sido la primera y única victoria a nivel, diría, partidos por campeonato mundial que ganamos a Uruguay. O sea que Perú llegaba precedido de no solamente muy buenos resultados, de una justa clasificación, sino que llegaba con muy buenos jugadores. Me acuerdo pues que salíamos a tocar claxon y hacer tontería y media en el óvalo de Miraflores, cuando le ganó Perú a Irán, me acuerdo, le ganamos a Irán. En España empatamos con Italia, que iba a ser el campeón mundial. Es la última gran selección, ¿no? Cuántos recuerdos, ¿no? Pero el Mundial 82 fue el último, ¿no? No hemos ido a ningún otro mundial más. Algo que era común en la década de los 80, ver a la gente reunida afuera del escaparate de una tienda de electrodomésticos, viendo el Mundial España 82 en vivo y en directo, por supuesto, en los televisores de aquella época. Recuerdo también que nos dejaban llevar la tele al colegio. Obviamente se suspendían las clases. Pero en ese Mundial fue la debacle de Perú. El responsable, porque siempre tiene que haber algún responsable, fue nada menos que el pelado Lato de Polonia. Lato nos dejó chatos. Hasta ahora. En 1982, la ciudad de Lima comenzaba a despertar. Y uno de los primeros grandes eventos internacionales que se llevaron a cabo fue el concurso de belleza Miss Universo, que puso a nuestra ciudad en los ojos del mundo. Yo tuve la suerte de estar en el Coliseo Amauta, donde se realizó el Miss Universo. Claro, porque además yo fui a la Mauta, no recuerdo por qué razón, pero tuve una invitación o algo. Más que en verdad acordarme del evento, me acuerdo de lo que sucedió a raíz del evento. Yo tuve la suerte de estar con las chicas en el Hotel Bolívar, que era el hotel por excelencia. Bailé con la Miss Guau, me acuerdo. Me acuerdo además de haberme estado probando ropa para ir a este evento. Sea fea o sea hermosa, la mujer no es una cosa, ¿no? Entonces salieron las mujeres a la calle con estas pancartas a protestar para que el Miss Universo no fuera en este país, ¿no? Pocos saben quién nos representó en Miss Universo 1982, su nombre, María Francesca Sasa. Finalmente la ganadora fue Miss Canadá. Otro detalle curioso, los miembros del jurado, entre ellos Mario Vargas Llosa y también Pedro Pablo Kuczynski, en ese entonces ministro de Energía y Minas. ¿Habrá tocado su flautita PPK?
que hablamos de concursos de belleza, ¿por qué no mencionar la increíble moda que azotó el mundo durante esos tiempos? Llena de colores y peinados leonescos en las mujeres y dictaduras de gel para los hombres. Un verdadero clásico de todos los tiempos, la moda de los 80s. ¡Qué duda cabe! Era una ropa loca, ¿no? La ropa colorinche, ¿no? Estridente. Tenías que tener el cerquillo de este tamaño, así, hasta acá. Con un copete acá, ¿no? A mí no me habla de peinado. De peinados yo sí puse unos peinados locazos. Los colores para las mujeres, las chompas caídas. El maquillaje recargado, y me acuerdo que era una chibola mojona con los ojos pintarrajeados, qué horror. Me acuerdo que usaba zapatillas color melón, pantalón color melón y camisa color melón. Naranja, harto naranja y harto amarillo eléctrico, porque todo estaba de moda lo eléctrico, ¿no? Azul eléctrico, amarillo eléctrico, naranja eléctrico. Teníamos los panqueques, ¿no? Que nos hacíamos como astronautas. Mangas murciélago. Me he puesto unas minifaldas que según mis amigas eran vinchas y no minifaldas, porque eran acá. Las zapatillas pocket para guardar tu llave o tu sencillo. Los pines, los gorritos, las boinas, las medias de mil colores, los zapatitos balloons. Después aparecen las flans y con esa ropa, ¿no? La mujer también con la corbata. Titus. Los zapatitos. Mis zapatitos. Yo me acuerdo mucho de las mujeres cuando se ponían esas ropas para hacer gimnasia tipo flash dance. Más 80 que un par de calentadores no hay, pues. Todas las bailarinas tenían sus calentadoras, sus faldas y la malla, todo, y su hincha gruesa. Los topsider. Los pelos frizadísimos, porosos. Hacían esto con el peine, ¿no? Y se lo ponían, parecían unas leonas. Totalmente crespos, grandes, cabezonas. Tomis tenía un excelente peinador que era Jorge Gordillo y yo le decía, me sentaba y le decía, hazme lo que te dé la gana. Entonces un día me hace, recién llegaban las planchitas y me hace un peinado así punk, tipo mohicano. Oye, al día siguiente todo el mundo tenía que hacer con el peinado. Entonces dije, oye, esta cosa funciona, ¿ya? Bueno, de ahí ya se extralimitó, ¿no? Porque algunas veces yo he tenido acá un churro así en la cabeza que he tenido que llegar manejando al 11 así porque no entraba en el carro. Ay, pues a su madre. Y había unas tiendas también clásicas donde tú comprabas tu ropa, este tipo de ropa, ¿no? Los cinturones de plástico. Amazon. New Ayu. Miami Style. El que le ponía la ropa a los ternos de Rocky Belmonte. Las galerías Persia, esos son ochenterazos, ¿no? El edificio Continental también tuvo su auge en la década del 80. Su imponente color ladrillo era un punto de referencia de nuestra ciudad. Recuerdo a mi padre traerme a un famoso restaurante en el primer piso. Y no solo los 80 fueron ese recuerdo feliz o anécdotas divertidas, también fue una década de escapismo. Escapismo de una dura realidad. Y es esa dura realidad que nos da para hablar en otro programa. Así que, como diría el gran Augusto Ferrando, un comercial y regreso. La década de los 80s, que está a la vuelta de la esquina, todavía tiene mucho pan por rebanar, como por ejemplo la historia de esta emblemática cruz que está en el Morro Solar, originalmente hecha con piezas de las torres derrumbadas por el terror en aquella década. Pero los 80 empiezan con un evento extraordinario, un regreso después de 12 años, la democracia. El retorno de la democracia en los 80s creo que nos ayuda a ver la vida de una manera distinta, ¿no? Era una época de mucha militancia política. Recuerdo las veces que fuimos a marchar, los estudiantes organizados. No me emocionaba particularmente, sino como el inicio de algo nuevo. Y de gran esperanza. La vuelta a los canales. Eso me emocionó mucho. Sin duda, es lo que más me emocionó. Votar me gustó. Mi madre incluso participó, creo, en ese proceso. El proceso de la constituyente. Creo que con lo de Belaúnde fue mi primera votación. Fue importantísimo, ¿no? De pronto poder votar, poder elegir, no habíamos podido antes, ¿no? Sentí como si hubiese comulgado. Era respirar otro aire, definitivamente. Era increíble, era increíble.
En las elecciones de 1980 muchos marcaron la Lampa, el símbolo de Acción Popular y Fernando Belaúnde, que finalmente sacó un abrumador 42%, seguido por un 28% de el APRA sin Haya de la Torre. De alguna manera vino a ser una reivindicación de Fernando Belaúnde por los militares que lo habían depuesto en el 68 y ahora prácticamente lo reponían en 1980. ¡Adelante! Señores representantes, el pueblo nos abre de nuevo las puertas de la ley. De Belaúnde se tiene la imagen primera, que es un gran señor. Un tipo encantador. Tengo una gran foto con Belaúnde. Un hombre con pelo blanco, muy correcto, muy educado, ¿no? Un hombre muy así, de buenos modales sin duda, ¿no? Que seguía viviendo en su mismo departamento de San Isidro. Al mismo tiempo hay otra cara de él como candelejón. O no sabía, o se hacía el que no sabía mucho de economía. La lampa, la lampa, la lampa. La gente no se acuerda, pero yo sí, porque yo estaba en la parte económica del diario La Prensa, o sea que sí me acuerdo que las inflaciones de esos años eran de 100%. Y Sendero creció mucho en su tiempo. Adelante. La marginal es de Belaúnde, ¿no? Recuperó la libertad de los medios de comunicación. Y el mapa, ¿no? Era un tipo espectacular, ¿no? Me acuerdo las intervenciones de él en televisión, siempre terminaba con una sonrisa. Pocas veces en la historia política de nuestro país, el dicho detrás de un gran hombre existe siempre una gran mujer, se hizo tan evidente como durante la época del último gobierno de Belaúnde. Siempre muy bien secundado por su esposa Violeta Correa. Con él estaba Violeta. Creo que la recuerdo con su cigarro en la mano, si no me equivoco, a Violeta. Yo tenía cierta, digamos, simpatía por ella también porque mi madre hablaba muy bien de ella y Violeta más bien era la imagen del coraje y la lealtad. Y definitivamente era además alguien que le hacía ver cosas a Belaúnde, particularmente en el tema social. Recuerdo unas elecciones cuando había muerto Violeta, y va Belaúnde a votar y llega tarde, dice, porque no había encontrado sus documentos, porque Violeta era quien sabía dónde estaban. Dice. Justamente si me he demorado algo es porque ella tenía mi libreta, la he tenido que buscar por todos lados. Encontré la mía y la de ella. La de ella es ya una página volteada en la historia del Perú, pero generosamente apreciada por todos. Sin embargo, los 80s, especialmente para los limeños, también estuvieron marcados por otros personajes políticos. Los alcaldes. Acá, una fina selección. 80, 83, 83, 86, 86, 89. Orrego era muy típico alcalde populista, ¿no? Orrego, un hombre caballeroso, ¿no? Correcto. Otro que me impresionó, y eso que fui medio así a hacerle la entrevista, y te juro que me enamoré, fue Frejolito. Un caballero en sus modales, un hombre idealista, un hombre consecuente, un hombre generoso también. O sea, qué tipo para encantador. Muy simpático. O sea, hablar con él era muy simpático y de verdad que hacer notas con él era estupendo para nosotros los periodistas porque la gente miraba lo que fuera, ¿no? Era el comercial. Era un ojo guiñando. Del Castillo gana las siguientes elecciones. Del Castillo venía de ser alcalde de Barranco y pasó a ser alcalde de Lima. Con el invento del tren eléctrico, que es otro de los emblemas de los años 80. Todavía sigo pasando por San Borja y sigo viendo el tren eléctrico, ¿no? Más allá de la vuelta a la democracia, la televisión a colores, la moda curiosa de los 80s y los triunfos deportivos, los 80 estarían marcados por un fenómeno que hasta hoy tiene cicatrices visibles en nuestra sociedad: el terrorismo. Todo empezó en un pequeño pueblito de Ayacucho llamado Chuschi en 1980. Al poco tiempo, también este fenómeno llegaría a nuestra ciudad. Una fría mañana,
Lima amaneció, sobre todo aquí en Avenida La Colmena, con unos perros colgados de estos postes. Así, de esa macabra manera, también el terrorismo se hacía sentir en nuestra ciudad. Las consecuencias del terror creo que marcaron también a mi generación en los 80, ¿no? Mira, creo que eso no se olvida. Claro, cuando aparecieron primero los perros colgados, eso era como, qué loquitos son estos, ¿no? Siempre veíamos, bueno, apareció allá en Ayacucho, allá en tal parte, allá no. Y no nos tocaba la piel. Y ya cuando empezaron los atentados en Lima... Fue inminente, fue ya está, ya llegó. La guerra había llegado y era horrible. Había coches bomba, Torres que se caían por acá, toque de queda, imagínate. apagones que se daban tan seguido. Los sobres bomba, ¿no? Que llegaban a algunas redacciones. Era crecer con miedo. El terror estaba sembrado por todas partes, ¿no? Yo creo que también modificó la manera de vivir de los peruanos y de los limeños. Todos teníamos velas, todos teníamos un radiotransistores a pilas. Tu vida cotidiana era tu jarrita y tu vela. Tu jarrita y tu vela. Habían cochebombas y había toques de queda y no podías trasladarte de un lado a otro, tenías que dormir en los sillones. Los apagones te podían agarrar en cualquier sitio, en cualquier sitio. Si vas a un restaurante o a un lugar, nunca te pongas junto a las ventanas. Comenzó el gran negocio de los motores eléctricos, ¿no? De los generadores. Taca, 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 toda la ciudad sonaba así, centros comerciales con el ruidazo pues del grupo electrógeno para que se prendían cuando se iba la luz, ¿no? Eso que vimos nosotros aquí en la ciudad, sin ninguna duda, fue más feroz en la sierra. Y eso no hay que olvidarlo nosotros, nunca. ¿Cuáles fueron las mascotas de los mundiales España 82 y México 86 respectivamente? 1. Chau y Pique. 2. Naranjito y Pique. O 3. Manolete y Charrito. La respuesta, Naranjito y Pique. Naranjito era una naranja con el uniforme de España y Pique un chile jalapeño. Hace más de 63 años, el profesor Hans Pepper-Bauer inventó la televisión. De 4.000 millones de televidentes pasan horas frente al cubo mágico viendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. En 1980, la televisión nacional sufrió dos grandes cambios. El primero, de orden más político, fue la devolución de las señales a sus dueños originales por parte del presidente Belaúnde, luego de haber sido expropiadas por el gobierno militar. La segunda fue la irrupción del color que ese mismo año se instaura para quedarse en los televisores del Perú. Definitivamente, la televisión de los 80s guarda muchos recuerdos. Recuerdo los programas emblemáticos de los 80, ¿no? ¿Quién no se acuerda de ese de salsa, no? Sí, yo veía mucho. La banda del Choclito, lo mejor. Legendaria, no era muy graciosa, esas cachetadas así colectivas, ¿no? ¿Cuántos personajes le aparecieron, no? Chelita, Papá Chuiman, Felpudini, Machucao, El Jefecito. Me acuerdo de ¿Quién soy yo, papá? Y de ahí para adelante ya quedé como la Chelita, ahí nace la Chelita. Un programa que no sé si te ha pasado a ti, pero mi papá, por ejemplo, no dejaba de ver. Augusto Ferrando, lo viene invitando. Era Augusto Ferrando. ¡Aquí está! ¡Su amigo de siempre, Melcosita! Trampolín en la fama. Siempre contigo, Trampolín en la fama. Esos eran clásicos, ¿no? Tenías que ver, de hecho, Trampolín en la fama y después venía Risas y Salsa. Ferrando sin duda tenía una vocación popular y era creativo sin ninguna duda. Al primero que me traiga. Eso lo puso él, ¿no? Muy criticado al mismo tiempo, muy cuestionado
Pero bueno, fue criticado, sin embargo, el pueblo lo amaba mucho a Augusto, ¿no? Mi madre era fanática del negro, ¿no? Mi papá veía a Ferrando, que se había que sentarse a ver Ferrando. No hay que ser mezquinos en decir que fue tal vez el mejor animador de la televisión peruana de todos los tiempos, ¿no? En el año 87 apareció Aloy Isela. Aloy Isela, claro, por supuesto. En el set todos están con la canción de Mario Cabañaro. Hoy tenemos una satisfacción especial. Ayer me lo comentaba mi hermana y es verdad. Ha coincidido la salida de nuestro programa. Me acuerdo el primer programa de Gisela quitándose la pestaña. Chibolita, en esa Gisela. Y ella era muy fresca desde el inicio, pues, ¿no? Hasta ese momento la conducción era muy seria, las personas eran bien preparadas y tenían que estudiar locución, oratoria y modelaje para sentarse bien y poder hablar, las palabras aprendidas, y de pronto aparece Gisela, se quita la pestaña, y ya saben que me molesta la pestaña, se la quita, se quita los zapatos, y rompió con toda esa formalidad de la televisión. Y llamó la atención, entonces se compró a la gente y la gente dijo, es una como nosotros, es como nosotros, ¿no? Mi amor. Y Gisela marcó los 80 así, ¡plac! Pero los limeños no solamente se entretenían viendo el color en la televisión, también, y como en todo proceso postdictatorial, el rock pegó fuerte. Para ver rock había en varios locales, pero ninguno más emblemático como la concha acústica del Campo de Marte en Jesús María. Como dice una canción de la década, ya llega, ya viene la voz de los 80. Escucha. Yo me acuerdo mucho de Disco Club. Durante los próximos minutos miles de canciones serán escuchadas alrededor del planeta. Unas serán tristes, melancólicas, otras alegres y vibrantes, pero todas de una forma u otra reflejan nuestras propias vidas. Los invitamos a los próximos minutos en otra reunión de Disco Club. El rock en inglés y luego el rock en español creo que marca la generación de los 80 con mucha fuerza, ¿no? Vienen los New Romantics. Cuando Bunnymen estaba su sección de Banshees, estaba The Cure, era alucinante. Depeche Mode. La música punk. Soy punk. Fundamentalmente el rock en español marca mi generación. Cazadores en el mar. Estar en la universidad es una cosa de locos. Gracias por lo que tú me diste. Dímelo, quiero saber. La noche que esperamos para encontrar una ilusión. Los 80s comienza a meter a Soda Stereo, a Virus, a Hit, a Charly García, a Miguel Ríos. Los Prisioneros creo que marcaron los 80, como que tienen además canciones que se la dedican, ellos saben que son la fuerza de los 80. Mucha influencia hubo también del rock hecho en Argentina, ¿no? Escuchábamos lo que era la movida madrileña, la movida española, la música, estaban Alaska, estaba Semenap, estaban Siniestro Total, Escorbuto. Narcosis y todo este rollo son un poco hijos de todo esto, ¿no? Narcosis, estaba Leucemia, estaba muchos grupos. El rollo del no future, del punk, tuvo un sentido frente a la realidad del Perú de esa época, ¿no? Sin embargo, si hablamos de música en los 80s, no podemos dejar de mencionar la chicha, que llegó como una verdadera explosión a los estratos más bajos de la sociedad y poco a poco fue escalando hasta donde se encuentra hoy. La chicha. Bueno, el término en realidad nosotros lo encontramos en Lima, capital, pero vinculado un poco a lo marginal. No era algo que fuera rechazado, pero no era algo que era asimilado como, por ejemplo, hoy día la cumbia en todos los estratos, ¿no es cierto? Chicha para mí era otra cosa, era guaynos que digamos se modernizaban, se les ponía guitarra eléctrica. Sentía la chicha como un producto más andino
y entrando a la ciudad. Lo que ocurre con la chicha es que era marcadamente una música que era de los inmigrantes. Veníamos por la migración del hombre andino a la capital. Nos guste o no nos guste, uno se acuerda de la Carpa Grau, y se acuerda de la Avenida Grau, y se acuerda de los chichódromos que había también en los 80, ¿no? El fenómeno Chapi reventa con la cuestión del tema que todos pues cantan en todos los espectáculos. En sus letras le dice que se vaya, ¿no? El Aguajal. Me llamó mucho la atención y me gustaba mucho el personaje de Chapulín el Dulce. Y después que hizo la película con Amparo Brambila, que era también un ícono de la época. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Ahí va, Hagamos un pequeño paréntesis tecnológico. Durante los años 80 hizo su aparición nada menos que el cajero automático. Su nombre, el Ramón. Inclusive hablaba. Ramón dice que por Rapid Money, plata rápida. Hoy día los cajeros ya no hablan. 8 de diciembre de 1985, un avión que venía desde la ciudad de Pucallpa se cayó trágicamente minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez, aquí en el mar de Ventanilla. Aquí murieron los integrantes del club Alianza Lima de entonces. Aquí también, dicen algunos, murió también las esperanzas de nuestro futuro fútbol profesional. ¿La caída de Alianza? Fue terrible, fue aplastante. Ahí me sacudió, ¿no? Sentí como un garrotazo. O sea, sentí como algo como que me dicen golpeado la cabeza. Me acuerdo que prendí el auto y empecé a manejar, pero casi como drogado. Y terminé en Matute. O sea, me fui a Matute, ¿no? Y me acuerdo que yo llegué, me estacioné y las puertas del estadio estaban abiertas. Serían 9:30 de la mañana, ¿no? Y había un silencio. Y entonces yo me he estacionado y he entrado al estadio y las puertas están abiertas, y he entrado y había otra gente sentada en las tribunas. Y me he sentado en la tribuna. Y nadie decía nada. Era un momento medio mágico, ¿no? Porque era un estadio enorme, había gente que entraban, algunos lloraban, otros la mayoría se sentó, se miraban unos a otros, nos mirábamos unos a otros, nadie decía nada. Me causó también como un sentimiento grato cuando llegaron los refuerzos del Colo-Colo, ¿no? Solidarios con el Alianza Lima, ¿no? Y cuando Rubén Blades, otro cantante al que no podemos olvidar, que aunque venía desde atrás, marcó también los 80 y menciona a Alianza Lima en sus canciones. Me sentí mucho más comprometido de que esto no debe morir, que hay que, o sea, si cae el Fokker no se va a caer Alianza, ¿no? No va a morir Alianza, hay que rehacerlo de nuevo. Fue impresionante, pudimos ganar. Fue tremendo eso, ¿no? Porque habíamos seguido partido a partido a esa selección también histórica, ¿no? Estábamos casi seguros que iban a campeonar, ¿no? Bueno, yo tenía 20 personas, creo, a mi alrededor. Y todos eran colegas de otras latitudes y obviamente de distintos medios, que creo que más me miraban a mí que al partido, porque después me preguntaban cómo hacía para gritar tanto. Pero algo pasó con el resto del equipo, se desconcertaron las chicas. Estuvimos aún en una brillante reacción en el quinto y decisivo set, en ventaja de 6 puntos. Estuvimos en 13 contra 6. Estaban para ganar. Victoria nacional. Ahí va la pelota, gol. Y punto para Perú, que se la bote. Me acuerdo la toma en que le ponen micrófono al entrenador ruso.
para decirlo en cristiano, las carajea a las rusas, y ahí cambió el partido. Fue terrible. Fue tremendo, ¿no? Pero digo, en las Olimpiadas haber obtenido medalla de plata fue algo grande, ¿no? Pero yo quería ya la de oro para entonces, porque se merecían la de oro y pudieron obtener la de oro. Allá va el balón. Rosa. Entrando Rosa. La recoge. Gino. Pelota adentro. Pero no importa, amigos. Este equipo peruano ha dejado algo y una huella imborrable aquí en Seúl 88. Los años 80 no comenzaron específicamente en el 80. Ya se venían gestando desde hace un tiempo y terminaron por asentarse un tiempo después. La pregunta ahora es, ¿cuándo terminaron los 80? ¿Que se han acabado? Bueno, me percato cuando Noemí, que es mamá de mis hijos, me dice, los hijos están grandes. Sí, pues son de los 80, pues. Cuando los chicos crecen y dicen, ay mamá, eso era en tu época. O sea, te das cuenta, pucha, ¿en qué momento pasó mi época? Yo creo que con Fujimori. Pero la caída del muro, sin duda, fue un hecho sumamente importante en el 89. Y entonces, ahí podrían haber terminado políticamente no solo los 80, sino el siglo para la izquierda. Y ahí sentí que los 80 ya, digamos, que estábamos entrando en otro momento de la historia, con mucha claridad. Los 80 se acabaron en el 92. No solo porque se capturó a Ismael Guzmán, sino porque se cerró el Congreso. Yo creo que sobre el 92, 93 que empezó, como que Lima, como que bulle. Wow, los 80 pasaron. Yo todavía siento que estoy en los 80. Y yo creo que así pasa. O sea, tú un momento te das cuenta que para otros más jóvenes que tú, algo es un capítulo cerrado y entonces dices, ah caramba, se fueron los 80. Muchos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta cuando los años 80 se fueron. Pero mirando hacia atrás, hay muchas cosas de los años 80 que ahora nos dan un poco de risa o quizás un poquito de sana vergüenza. Y hay muchas otras que sí nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Los años 80, definitivamente como a otras décadas, no podrán regresar. Pero sí podremos nosotros, aunque sea en nuestra imaginación y nuestros recuerdos, regresar a los años 80. Con su permiso es precisamente lo que voy a hacer ahora.